Todo fanático de la historia romana conoce a los pretorianos, o más precisamente, la Guardia Pretoriana, la unidad de élite del ejército imperial romano que servía como los guardaespaldas personales de los emperadores romanos. Pero ¿qué pasó después de que fueron disueltos por Constantino, después de la batalla del Puente Milvio? Durante más de 300 años protegieron al emperador, también actuaron como agentes de inteligencia y más tarde, desafortunadamente, a menudo se volvieron rebeldes e incluso mataron emperadores o proclamaron nuevos, pero en el año 312 d.C. sus días estaban contados en la batalla del Puente Milvio. Lucharon del lado del emperador Maxentio con el mayor celo y valor, pero al final aún fueron derrotados, y dado que los que sobrevivieron aún eran leales a su caído emperador Maxentio, Constantino los disolvió ese mismo año. Pero por supuesto, aún necesitaba una unidad de guardia imperial de élite para compensar la pérdida de los pretorianos. Entonces, ¿quién los reemplazaría? Los sucesores de los pretorianos después del año 312 d.C. llegarían a ser conocidos como los Scholae Palatinae, la guardia del Palacio Imperial Romano tardío. Cuando Constantino disolvió la guardia pretoriana, también disolvió la rama de caballería de los pretorianos, llamada Equites Singulares Augusti. Por lo tanto, la mayoría de los eruditos piensan que las nuevas Scholae Palatinae fueron creadas por Constantino. De lo contrario, se habría quedado sin ninguna unidad de guardia, lo que habría sido muy descuidado. Por lo tanto, es muy lógico que fuera él quien creó las Scholae Palatinae. La palabra schola proviene de la palabra latina escuela, pero se usó para las tropas organizadas del séquito imperial, y palatina proviene de la palabra palacio, lo que significa que ocupaban habitaciones específicas en el palacio imperial. Cada escola se formó en un regimiento de caballería de élite de 500 hombres, por lo que las Scholae Palatinae eran en su mayoría unidades de caballería. Por lo tanto, podríamos decir que eran el análogo romano tardío a los previamente mencionados Equites Singulares Augusti. Y por supuesto, Constantino fue el primero en reclutar grandes cantidades de francos en el ejército romano, que luego se convirtieron en sus mejores luchadores. Por lo tanto, es solo lógico que estos francos efectivamente se transformaron en las primeras tropas de Scholae Palatinae. La razón era que las tropas germánicas serían menos susceptibles a la política e intrigas romanas, que, tengo que admitir, no es una mala lógica. Ammianus Marcellinus escribió en la última parte del siglo IV que los francos constituían una gran parte de la guardia del Palacio Imperial, y también sabemos que el amigo más cercano del emperador Julián, Nevita, era un franco, comandante de las tropas palatinas, los guardaespaldas del emperador. De hecho, es fascinante pensar que ya en la época de Julián, la barbarización del ejército había avanzado bastante, porque al parecer, ya era normal tener guardaespaldas imperiales germánicos. Pero los alamanes y ciertamente hasta cierto punto otros germánicos también fueron reclutados en ocasiones y formaban las escolas. Ciertamente así en el oeste del siglo IV. Sin embargo, en el Imperio Romano Oriental del siglo IV, fueron los godos los que constituyeron una gran parte de la guardia del Palacio Imperial. Esto duró hasta finales de los 300, pero luego, con las rebeliones de Trivegild y Gainas, en 399 y 400 d.C., el sentimiento antigodo comenzó a aumentar. Y entonces, en algún momento de los primeros, a mediados de los 400, los godos fueron gradualmente reemplazados en el este por armenios e isaurios, que irónicamente también eran a menudo vistos como bárbaros. Pero al menos eran bárbaros dentro del imperio y habían sido parte del imperio durante mucho tiempo, y por lo tanto culturalmente más cercanos a los romanos que los odiados godos. Sin embargo, tanto en el este como en el oeste, por supuesto, a veces los romanos nativos también se unirían a las Scholae. Pero ¿qué tan alto era el porcentaje? Es algo imposible de estimar.
pero ciertamente también debieron haber constituido un número no despreciable, al menos en el siglo IV. Ese porcentaje ciertamente se redujo cada vez más en el oeste durante el transcurso del siglo V. Las Scholae Palatinae estaban comandadas por un comus domesticorum, el comandante de la guardia del palacio, y él a su vez era subordinado del Magister Officiorum. El Magister Officiorum también fue creado durante el reinado de Constantino y fue uno de los funcionarios administrativos más altos del Imperio Romano tardío. Podemos imaginarlo como un ministro de seguridad interna, supervisión administrativa y comunicaciones, y por lo tanto es lógico que también tuviera supervisión sobre la guardia del Palacio Imperial. Sin embargo, la supervisión del Magister Officiorum era más bien una especie de supervisión administrativa, no militar. Al menos este fue el caso en el siglo IV, pero cómo se manejó esto más tarde en el oeste del siglo V, cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente mal, es un poco turbio. El emperador tenía control directo de la guardia del Palacio Imperial en todo momento y, por lo tanto, el Comus Domesticorum, así como el Magister Officiorum, no tenían control separado de las Scholae Palatinae. Al final siempre era el emperador quien comandaba las unidades y quien podía anular al Comest Domesticorum o al Magister Officiorum. En la Notitia Dignitatum, que es un documento extremadamente importante de la administración, organización del último imperio romano, escrito en los 390 para el Imperio Oriental y en los 420 para el Imperio Occidental, en ese documento aprendemos más sobre cuántas tropas de Scholae Palatinae había en el oeste y en el este. Descubrimos que había 7 Scholae en el este y 5 en el oeste, y dijimos antes que cada escola constaba de alrededor de 500 soldados, por lo que obtenemos una fuerza total de la guardia del Palacio Imperial del Imperio Romano Occidental de 2.500 y 3.500 para el Imperio Romano Oriental. El propio emperador Mayoriano fue, sin que muchos lo supieran, antes de convertirse en emperador, nombrado Comest Domesticorum por Petronius Maximus en el año 455 d.C. Se le encomendó la tarea de reunir a los alrededor de 2.500 Scholae Palatinae que estaban dispersos por Italia durante ese tiempo y prepararlos para la defensa de Italia. Hablé con más detalle sobre lo que sucedió entonces en los 3 videos que hice sobre Majoriano. En cualquier caso, ser miembro de la escola venía con algunos beneficios. Recibirías raciones extra, anonai civicai en latín. Estarías exento del impuesto de reclutamiento llamado privilegis scholarum, y normalmente no participarías en batallas peligrosas, ya que los Scholae eran utilizados principalmente por los emperadores en misiones civiles dentro del imperio. Pero ese era exactamente el problema. Los Scholae veían muy poca acción de combate real, y combina eso con que pasaban largos periodos de tiempo en entornos de palacios imperiales bastante lujosos, y ya puedes adivinar que sus capacidades de combate se deteriorarían. Curiosamente, las Scholae Palatinae sobrevivieron a la caída del Imperio Romano de Occidente, en el oeste, durante unos años más. Dijimos que muchos de ellos estaban compuestos, de todos modos, por reclutas bárbaros, incluso en el siglo IV, pero creo que este porcentaje había aumentado mucho más en el siglo V, y supongo que después de alrededor del 450 después de Cristo estarían compuestos casi enteramente de unidades germánicas. Por lo tanto, es lógico suponer que Odoacer, después de tomar el poder en Italia en 476 después de Cristo, despidiendo al emperador títere romano occidental, Romulus Augustus, simplemente mantuvo a los Scholae Palatinae y los convirtió en sus propias unidades de guardia personal. Fascinantemente, ahora tendríamos una repetición de lo que sucedió en 312 después de Cristo, cuando Constantino disolvió a los pretorianos. Es decir, cuando Teodorico, el rey de los ostrogoths, derrotó y mató personalmente a Odoacer en 493 después de Cristo,
También disolvió a los Scholae Palatinae restantes, ya que probablemente todavía eran más leales a su antiguo maestro Odoacer. Y así terminó, después de casi 2 siglos, las Scholae Palatinae de Constantino en el oeste. No obstante, en el este, como puedes suponer, todo se desplomó. Allí, fue durante el reinado de Leopmene que las Scholae Palatinae fueron reemplazadas por los excubitors o escubitores. Esta era una unidad de élite de 300 hombres. Tal vez fue un guiño a los 300 espartanos legendarios, quién sabe. Pero después del reinado de Leopmene, se convertirían en la guardia del palacio imperial, reemplazando a las antiguas Scholae Palatinae. Estos excubitors jugarían un papel muy importante, especialmente en el siglo VI, como por ejemplo el emperador Justin I, que en realidad era un comus excubitorum, comandante de la guardia del palacio, antes de convertirse en emperador del Imperio Romano Oriental en el año 518 d.C. Pero por supuesto, haré un video completamente separado sobre los excubitors, ya que su historia en realidad continuaría de alguna forma durante algunos siglos más en el posterior Imperio Romano Oriental. Así que vemos que la historia de la guardia del palacio romano es muy larga, desde los pretorianos en el reinado de Augusto hasta las Scholae Palatinae después del año 312 d.C. hasta los excubitores desde el año 457 d.C. en adelante en el Imperio Romano Oriental. Pero eso, queridos amigos de la historia romana tardía, es una historia para otra ocasión. Y por favor, denle me gusta y suscríbanse para que no se pierdan ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Por supuesto, agradezco a todos los que apoyan a Majorianus, ya sea vía Patreon, con una membresía de YouTube, donación de PayPal o simplemente viendo los videos. Muchas gracias por apoyar a Majorianus, para que pueda mantener este canal solo sobre la historia del Imperio Romano tardío. Y si quieres aprender más sobre el ejército romano tardío en sí, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre por qué el ejército romano tardío era mucho mejor que su reputación, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias Tibiago y Bene Valete.